Institución Educativa Dolores Garrido de González. Jóvenes, cordial saludo para todos ustedes. Les habla el docente Cristian Palencia Puche del área de Ciencias Naturales Química, y en el día de hoy vamos a realizar una jornada de retroalimentación en lo que hace referencia a la química de grado décimo. Entonces, iniciando, vamos a recordar un poquito ese concepto de química como tal, y lo definimos entonces como la ciencia que estudia la materia, la energía, sus cambios, sus transformaciones. Obviamente el objeto de estudio de la química son las sustancias y sus interacciones. La química es conocida como la ciencia de las sustancias, y gracias a ella entonces podemos conocer la composición de la materia. Ustedes en años anteriores vienen ya relacionándose con los conceptos básicos de química como tal. Para ver un poquito entonces la breve historia de la química, cómo llegamos al concepto de química moderna, entonces vamos a hacer un recuento a través de la historia. Bien, hablemos un poquito entonces de las diferentes etapas de la química. Hablemos del inicio. Parece paradójico o un poquito raro decir que desde la prehistoria ya se venían dando los primeros pininos para trabajar con la química. Entonces vemos que el descubrimiento del fuego fue uno de los primeros pasos para empezar a hablar de química, ya que inicialmente, digamos que en la prehistoria, el hombre primitivo manipulaba objetos de piedra, flechas, lanzas, y todo lo hacía mediante procesos físicos. La transformación de la forma de una piedra o un pedazo de madera. Cuando el hombre primitivo conoce el fuego, producto de los relámpagos o de los rayos en donde se incendiaban algunos árboles, ellos se dan cuenta que ese fuego causa una transformación en la materia, que es lo que hoy día conocemos como los cambios químicos de la materia. Entonces allí se empiezan a dar los primeros pininos en el hombre primitivo. Luego, al pasar los años, ya el hombre empieza a trabajar con vasijas de barro, hace trabajos en alfarería y producción de pinturas, la extracción de pigmentos de algunos minerales o de algunos vegetales. Bien, continuando entonces, podemos hablar también de la química en la antigüedad. Entonces vemos cómo ya se empieza a hablar del concepto de materia. Ya aparecen algunos pensadores como Empedocles, Aristóteles, Demócrito y Leucipo, y tratan de dar una explicación digamos básica para esa época de cómo estaba hecha la materia. Entonces empiezan a decir que la materia está hecha de partículas diminutas de diferentes tamaños dependiendo de la sustancia. Otros dicen que las sustancias que existen en la naturaleza como tal son el aire, las sustancias o materiales, el aire, la tierra, el fuego, el agua, ¿sí? Y entonces se empiezan a dar los primeros pininos. Ya por ahí viene entonces Demócrito y Leucipo, y habla un poquito sobre el concepto de átomo, y dice que la materia está formada por unas partículas pequeñas. Esas partículas pequeñas son de diferentes formas, ¿sí? Y entonces se empiezan a construir ya los conceptos para llegar a la química de hoy día. Seguimos entonces con la línea de tiempo y aparece la alquimia. En la alquimia, si ustedes alguna vez han visto alguna película de esas en donde debajo del castillo siempre hay un sabio o un hechicero del reino, entonces ese hechicero o sabio era un alquimista. Él era el encargado de preparar pócimas y trataba siempre de entregarle una solución a las respuestas o a los interrogantes que tenía el rey, ¿sí? En la época de la alquimia fue una época de mucho misticismo, una época en donde se combinaba, digamos que el concepto de ciencia con lo mágico, con la religión también, y se buscaba la piedra filosofal. Que la piedra filosofal era aquella que tenía la capacidad de convertir los metales en oro.
Por otro lado, también una de las inquietudes de los alquimistas era conseguir el elixir de la vida, esa sustancia o ese compuesto que fuera capaz de dar vida eterna. Bien, continuando entonces aparece la latroquímica. La latroquímica es una época de la química en donde uno de los pensadores o científicos que más reconocido es Paracelso. Paracelso ya empieza a hacer mezcla entre elementos químicos o mezcla de compuestos químicos para tratar de solucionar problemas de la época, como algunas enfermedades o algunas inquietudes que tuvieran. En algunos casos funcionaba, en otros no. Todo era parte de la experimentación. Bien, luego de la latroquímica entonces aparece la era flogística y es donde se empieza a hablar del flogisto. ¿En qué consistía ese flogisto? Los pensadores de esa época decían que las sustancias, cuando se sometían a combustión o ardían, desprendían una sustancia, desprendían algo a lo que ellos le llamaron flogisto. Decían también que el flogisto podía ser positivo o que podía ser negativo. El flogisto era negativo cuando la sustancia que dejaban en combustión perdía peso. Por ejemplo, ponían a quemar un pedazo de madera de 1 kilogramo. Luego se daban cuenta que cuando ese pedazo de madera se quemaba, se obtenían solamente medio kilogramo de cenizas y carbón. Entonces ellos decían que esa parte que se perdía era el flogisto. También existía un flogisto positivo. Cuando ellos dejaban los metales al aire libre, por ejemplo una barra metálica de 1 kilogramo, ellos observaban que cuando esa barra estaba al aire libre, luego al pesarla obtenían mayor peso. Ellos decían que era un flogisto positivo. Luego científicos más tarde, como Lavoisier, pudieron demostrar que el flogisto estaba equivocado. ¿Y por qué estaba equivocado? Por un experimento sencillo que planteó Lavoisier, que es conocido como uno de los grandes referentes en química, ya que desarrolló parte del método científico, planteó la ley de la conservación de la materia con el siguiente experimento sencillito. Lavoisier demostró que no existía un flogisto y que cuando se perdía material o sustancia era porque en la combustión de esa madera se formaban algunos compuestos que eran gases y se desprendían a la atmósfera, y por eso obviamente al pesar nuevamente los carbón y la ceniza daba menor cantidad de peso. Por otro lado, también demostró que ese pedazo de hierro o de lámina que se oxidaba y que ganaba peso no era que tuviera un flogisto positivo, era simplemente que a ese metal reaccionaba con el oxígeno y obviamente ganaba masa, porque recordemos que los gases también tienen masa. Bien, y por último entonces llegamos a la química moderna, en donde ya con la ayuda de Lavoisier se plantearon las leyes ponderales, que son las que nos ayudan a hacer los cálculos químicos en las reacciones químicas. Se terminaron de descubrir muchos elementos químicos y se plantearon las teorías atómicas hasta llegar a la teoría moderna de hoy. Bien, continuando entonces, vemos que de la química surgen unas ramas, o la química se puede clasificar dependiendo de la forma en que se esté trabajando. Como ya sabemos, la química es la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones, pero esta la podemos clasificar de la siguiente manera. La química inorgánica es aquella que estudia todos los compuestos inorgánicos. Un ejemplo de compuesto inorgánico son aquellos compuestos que no contienen carbono, Por ejemplo, el ácido clorhídrico, el óxido de hierro, el cloruro de sodio, ¿sí? Con algunas excepciones que existen.
Por otro lado aparece la química orgánica, que es la química de la vida, ¿cierto? Nosotros los seres humanos estamos hechos de materia orgánica, las plantas están hechas de materia orgánica o de compuestos orgánicos. Entonces la química orgánica estudia todos los compuestos que contienen carbono. Vemos entonces la fisicoquímica, que trabaja de forma disciplinar entre la física y la química. Entonces estudia la materia empleando conceptos físicos y químicos. La bioquímica, que es muy importante también, y estudia la química que ocurre en los seres vivos. Por ejemplo, desde el comportamiento de nuestras células y todos los procesos bioquímicos que ocurren en un ser vivo. Y por último, la química analítica, que es aquella que se encarga mediante algunos procedimientos de estudiar la composición de la materia, de qué está hecho un material, qué concentración tiene ese material, qué cantidad de sustancia tiene ese material. Hay otras ramas de la química, pero hoy hicimos énfasis en estas 5. Bien, es importante entonces, cuando hacemos un recuento de los conceptos básicos de química, conocer el Sistema Internacional de Unidades, ya que en química realizamos cálculos, y para realizar los cálculos químicos y físicos tenemos que tener en cuenta en qué unidades vamos a trabajar. Históricamente se solían utilizar diferentes unidades dependiendo de la cultura, dependiendo de la parte del mundo en donde se viviera. Entonces, por ejemplo, encontrábamos que por ejemplo, en una vereda, en un pueblo, solían medir las distancias expresándolas en tabacos, o en cabullas, o en varas, ¿sí? Entonces el Sistema Internacional de Unidades de Medida surge para estandarizar esto, para que las unidades sean las mismas en cualquier parte del mundo. Entonces es un sistema constituido por 7 unidades básicas: el metro, el kilogramo, el segundo, el kelvin, el amperio, el mol y la candela, como lo podemos observar en la siguiente tabla. Aquí vemos que el metro es la unidad fundamental para medir la longitud, ¿sí? La unidad básica es el metro y se representa con una M minúscula. Es importante respetar la forma adecuada de expresar estas unidades. Si es minúscula, y si es mayúscula, es mayúscula. El kilogramo es la unidad fundamental para medir la magnitud de la masa. Se representa con una K mayúscula y una G en minúscula. En esta tabla aparece el kilogramo como tal, pero yo en otros libros, y me gusta trabajar como unidad básica el gramo, o sea, siempre partir del gramo, ya que el kilogramo es una conversión del gramo. Como tercero tenemos el segundo, que es para medir el tiempo, ¿sí? Y se representa con una S minúscula. El grado Kelvin, que es la temperatura absoluta. Nosotros solemos utilizar la temperatura en grados centígrados, pero cuando se van a realizar cálculos físico-químicos, la temperatura absoluta es en grados Kelvin. El amperio se representa con la A, con el símbolo, y mide la intensidad de corriente eléctrica. La candela, que se representa con C y D, y mide la intensidad luminosa. Y por último, la mol, que su símbolo se escribe tal cual, mol, y mide la cantidad de sustancia. La mol es una unidad química que se utiliza para realizar cálculos estequiométricos y que vamos a ver en el recorrido de esta asignatura. Bien, a continuación entonces vemos algunos prefijos del Sistema Internacional de Medidas. Recordemos nosotros que los más utilizados o los de uso cotidiano son, por ejemplo, la K, que significa kilo, que significa que equivale a 1000, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de kilómetros, un kilómetro tiene 1000 metros,
¿cierto? Un kilogramo tiene 1000 gramos, ¿sí? Otro muy conocido para nosotros es el centímetro, ¿sí? Si lo tomamos como relación el metro, entonces un metro tiene 100 centímetros. El milímetro, entonces un metro tiene 1000 milímetros. Y podemos ver entonces en la tabla que están todos los prefijos, algunos muy conocidos, otros no tanto, para que nos vayamos familiarizando. Hay otros que utilizamos mucho en el área de informática, por ejemplo las gigas, las megas, las teras, ¿sí? Entonces también se utilizan muchísimo. Allí entonces las tenemos para punto de referencia. Aquí al frente entonces podemos observar una imagen que nos ayuda a realizar los factores de conversión. Por ejemplo, si nos ubicamos aquí en el metro, entonces cuando nosotros vamos a realizar un factor de conversión por encima del metro, entonces vamos a dividir entre 10 cada uno de los escalones que vayamos avanzando. Por ejemplo, si yo tengo un metro y me piden que calcule o que convierta un metro a kilómetros, entonces yo debo dividir entre 10 las veces hasta llegar al escalón de kilómetros, ¿sí? Por el contrario, si yo tengo un metro y voy a pasarlo a centímetros, entonces sucede lo contrario, toca multiplicarlo hasta llegar al punto de referencia. Practiquemos un poquito entonces. Miremos el siguiente ejemplo de una conversión de masa. Vamos a convertir 1520 gramos a kilogramos, ¿sí? Si nos damos cuenta, en este ejercicio estamos pasando de una escala pequeña a una mayor. Por lo tanto, según la tabla anterior, nos tocaría entonces dividir, ¿sí? Miremos el ejercicio entonces. Para realizar estos ejercicios, yo suelo utilizar un factor de conversión. Hay otro método que es la regla de 3, que también es válida, pero la ventaja de los factores de conversión es que puedo realizar muchos factores de conversión en un mismo ejercicio, ¿sí? Entonces, siempre me gusta de que los estudiantes partan de sus ideas previas, de sus conocimientos previos. Entonces, un conocimiento previo que tenemos por digamos que el trabajo cotidiano o por los años anteriores es que un kilogramo equivale a 1000 gramos, ¿cierto? Cuando compramos un kilo de arroz, la bolsa dice 1 kilogramo equivale a 1000 gramos de arroz. Entonces, planteo el factor de conversión. Siempre, ¿de dónde voy a partir? Del dato que me está dando el ejercicio. Para este caso es 1520 gramos. Entonces, esos 1520 gramos que tengo aquí, ¿sí? Los coloco en un factor de conversión, ¿sí? Multiplico, coloco la rayita de mi factor de conversión y planteo el factor de conversión. 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Aquí tengo que tener en cuenta algo. Cuando yo planteo mi factor de conversión, yo debo tener en cuenta que las unidades se me cancelen para que me quede en la unidad que yo estoy buscando. Por ejemplo, si yo aquí tengo gramos, entonces se supone que debe cancelarse con los gramos que están acá. Entonces, gramo con gramo se cancela y la unidad que me queda es la que me está pidiendo el ejercicio, en kilogramos. Entonces, realizo la división. 1520 entre 1000 me da 1,520 kilogramos, ¿sí? Ojo con eso, tener muy pendiente de que debemos cancelar las unidades. Continuamos entonces con otro ejercicio. Ya vamos a utilizar la magnitud del tiempo. Miren, vamos a convertir
1,2 horas a segundo. ¿Sí? Miramos nuestras ideas previas. ¿Qué conocemos nosotros de una hora? Sabemos que una hora tiene 60 minutos. Y también sabemos que un minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, podemos plantear el factor de conversión. Como les decía, siempre vamos a partir de lo que tengo para llegar a lo que me están pidiendo. En este caso, tengo 1,2 horas y me están pidiendo que eso lo convierta a segundos. Por eso entonces arranco con 1,2 horas. ¿Qué conozco de las horas? Que una hora equivale a 60 minutos. ¿Por qué la hora va debajo? Porque estas se deben cancelar. Entonces, hora con hora se cancelan y me queda en minutos. Pero como debo llegar a segundos, yo también sé que un minuto tiene 60 segundos. ¿Sí? Entonces, cancelo minutos con minutos y la respuesta me tiene que quedar en segundos. ¿Sí? Bien, importante entonces tener en cuenta las unidades para cancelarlas. Y me queda entonces que 1,2 horas equivale a 4.320 segundos. Muy bien. Como actividad entonces para trabajar les queda lo siguiente. Señala situaciones de la vida diaria en donde apliques la química o donde ésta intervenga. ¿Sí? Por otro lado, entonces van a realizar las siguientes conversiones: 3,7 kilómetros a centímetros, 560 miligramos a kilogramos, 4 días a segundos. Por último, vamos a consultar algunas equivalencias que son importantes. A veces en el sistema internacional no las utilizamos, pero es importante que ustedes las conozcan. Por ejemplo, en las libras, las onzas, en el caso del tiempo, los lustros, los pies y las pulgadas. ¿Sí? Entonces ustedes van a consultar esas conversiones a la unidad del sistema internacional más conocida. Bueno, fue un placer acompañarlos. Gracias por su atención y que tengan un excelente día.